28º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy el Señor nos ofrece la parábola, o sea, a través de un relato ficticio, la similitud entre el reino de los cielos y un banquete que el rey da en ocasión de las bodas de su hijo. Históricamente, él se estaba refiriendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos de Israel. En la parábola, el rey se identifica con el Padre, el Hijo es Jesús. La boda es la unión de Dios con el hombre. Es la nueva alianza que se cumple con la encarnación del Verbo y es sellada por su sangre. Los primeros sirvientes o criados son los profetas, los segundos los apóstoles, y el pueblo que rechaza la invitación es Israel. El reino es el de la salvación. En otras palabras, lo que Dios Padre ofrece es la salvación por medio de su Hijo, Dios encarnado. Gran parte de Israel rechaza al Mesías, aún ahora no lo reconoce en Jesús de Nazaret. Bueno, lo primero que se nos hace notar es cómo ante la invitación de Dios se presenta siempre nuestra libertad de rechazarla o de acogerla. Depende de nuestra decisión el quedar dentro o fuera del reino, salvarnos o condenarnos, porque lo que está en juego es nada menos que la eternidad. En su voluntad de salvación, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, Dios no se detiene ante la indiferencia, ante los pretextos para no acudir y la hostilidad de los israelitas. Castiga a quienes han rechazado al Hijo y busca ahora entre los paganos. Son los nuevos convidados al banquete, a esa nueva y eterna alianza. La parábola se aplica perfectamente al banquete eucarístico. En efecto, la Eucaristía celebrada es un banquete sacro. No es una comida entre amigos, es sacro. Y hay que subrayar lo sacro, porque es el banquete de la nueva y eterna alianza, sellada, como decía antes, con la sangre del Cordero. El Cordero es el Cordero del banquete. Es el que el mismo Dios nos ofrece en el Hijo que viene, ese banquete que nos ofrece en el Hijo que viene a nuestro encuentro para unirse íntimamente. Y lo hacemos en la comunión sacramental y también en la comunión espiritual, si está bien hecha. Se une a nosotros y nos santifica. Es el banquete cuyo alimento es nada menos, como digo, que Jesús, que es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Es decir,
Este banquete es el del sacrificio redentor de nuestro Señor. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y también dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Por eso es la íntima comunión, comer la carne de Cristo. Es comunión en la Eucaristía. Por eso el banquete es de comunión, es decir, de unión con Dios y a través de Dios entre nosotros. Es la Eucaristía que hace así la unidad de la Iglesia y la que crea verdadera fraternidad. Esta es la fraternidad. La de los hijos de Dios que son hermanos a través de Cristo. Porque somos hijos en el Hijo. Y por eso Dios nos reconoce como hijos y no como simples criaturas. Bueno, criaturas muy queridas. El hombre tiene mayor dignidad que cualquier otra criatura, pero no es lo mismo ser hijo de Dios, que lo somos a través del bautismo, que ser una criatura. Ser un hombre que Dios ha creado, pero que no reconoce verdaderamente como hijo. Y porque el banquete es sacro, debemos acercarnos a la comunión con el vestido limpio, el vestido apropiado para las bodas, es decir, en estado de gracia, sin pecado. Veamos, si no, qué pasa cuando el rey, que es Dios, ve que uno de los convidados no tiene el vestido nupcial, el vestido que debe tener para el banquete. Lo echa fuera y lo condena a las tinieblas. ¿Qué es lo que nos dice San Pablo? Y que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Eso está en el primer capítulo de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Ahí está. La Eucaristía es ante todo, y no debemos olvidarlo, el sacramento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos olvidarnos, menos ahora que se está dando un trato peor que nunca, miserable. O sea, estamos tratando así el sacrificio a Jesús y a su sacrificio. Ese sacrificio que Jesús ofrece al Padre como expiación por nuestros pecados, para que los pecados sean perdonados. En la cruz se cumple el sacrificio redentor, porque somos rescatados de la muerte eterna que viene por el pecado. Es decir, que nos separa eternamente de Dios, infinitamente. Ahí es donde Satanás es vencido. Y la cruz es el altar del sacrificio, y Jesús es la víctima propiciatoria y al mismo tiempo el sacerdote que lleva a cabo el sacrificio. Porque no olvidemos que Él fue voluntariamente a la muerte por nosotros, para nuestra salvación. Y todo esto lo tenemos en la Eucaristía que celebramos, porque ahí se hace presente el sacrificio por medio del sacerdote. El sacerdote que presta su voz, su corazón a Jesucristo, pronunciando las mismas palabras que el Señor pronunció en Jerusalén durante la última cena. Cuando anticipó el sacrificio en la cruz, lo anticipó sacramentalmente, mediante los signos del pan y del vino. Y en aquella cena Jesús consagró además a sus sacerdotes, al mandarles: haced esto en memoria mía. Lo hizo para que el sacrificio perdurase a lo largo de todos los siglos. Y nosotros, sacerdotes, lo repetimos desde hace 2000 años, haciendo de ese modo presente el sacrificio y también presente al mismo Señor. Por medio de la Eucaristía se cumple la promesa del Señor, es estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque la Eucaristía, además de sacramento, sacrificio, es también sacramento presencia del Señor. Y por eso la adoramos, porque es el signo que Él está ahí mismo, presente, aunque oculto a nuestros sentidos. Pero sabemos por la fe que está presente con toda su humanidad y con toda su divinidad. Por eso tenemos que aceptarlo. Así seremos justificados,
conceptamos su sacrificio reconociéndolo como nuestro Salvador. Y lo hacemos con fe y lo hacemos con obras. Por eso, a la comunión, al banquete, debemos acercarnos no solo con el corazón limpio, sino también con actitud y gestos de adoración. Estos gestos que están siendo impedidos, peor que arbitrariamente, injustamente. Ya lo decía San Agustín, padre de la Iglesia. Nadie coma esa carne sin antes adorarla, porque si no la adorásemos pecaríamos. Es decir, nadie comulgue sin actos de adoración. Siendo la presencia de la Eucaristía la misma presencia del Señor, exige por eso mismo nuestra adoración, nuestro respeto, nuestra fe, nuestra conciencia de que estamos recibiendo a Dios mismo y que no podemos manosear a Dios. La adoración es el culto prioritario, porque es el fundamento de nuestra fe, de toda la vida de la Iglesia. La oración eucarística no es un lujo, sino una prioridad, dijo el Papa Benedicto. Queridos hermanos, queridas hermanas, el Señor concluye la parábola diciendo que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Busquemos ser uno de aquellos elegidos que aceptan la invitación de Dios al banquete eucarístico y a la adoración, sobre todo en estos tiempos que tanto lo rechazan con las palabras y con los hechos, y tantos dentro de nuestra iglesia, que niegan todo gesto de respeto, de reverencia, de adoración a nuestro Señor, y que incluso pretenden que se pueda participar de la comunión con la vestimenta sucia. ¿Cuánto debemos reparar? ¿Cuánto debemos orar? Y también alabar y agradecer a nuestro Dios. Alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.